Vamos a adentrarnos en el maravilloso mundo de la trigonometría. Sí, digo maravilloso porque a mí sinceramente me apasiona. La trigonometría es una rama de la matemática que se dedica al estudio de los ángulos, por así decirlo. Y nosotros nos vamos a dedicar, en primer lugar, a los ángulos de un triángulo rectángulo. Es decir, de un triángulo que presente un ángulo recto. Triángulo rectángulo. La trigonometría, en primer lugar, lo que vamos a ver son las llamadas razones trigonométricas. Razones trigonométricas, que son tres en primer lugar: el seno, el coseno y la tangente. Estas tres razones trigonométricas, que son operaciones, van a estar dirigidas, como les dije, a los ángulos de un triángulo rectángulo. Y no justamente al ángulo recto, sino a sus otros dos ángulos. Vamos a bajar un poco acá. Entonces dijimos que tenemos un triángulo rectángulo, ¿verdad? En los triángulos rectángulos, como ya sabemos, se nos presentan elementos particulares. El primero es la hipotenusa. Y los otros dos son los llamados catetos. Entonces tenemos a la hipotenusa y a los catetos. La hipotenusa es el lado más largo del triángulo rectángulo, es el que está opuesto al ángulo recto. Pero nosotros nos vamos a dedicar a los ángulos que no son el que mide 90 grados. A este lo vamos a llamar alfa y a este lo vamos a llamar beta. Y como les dije, las distintas operaciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, cuyas respectivas abreviaturas son sen, cos y tg. Como les decía, estas operaciones trigonométricas, estas razones trigonométricas, se refieren a los ángulos, es decir, se le aplican a los ángulos. Vamos a suponer a alfa. Y presentan una cierta relación con los lados del triángulo. Es decir, por ejemplo, el seno de alfa va a ser igual a la medida del cateto opuesto a alfa. Si tenemos este triángulo rectángulo, el cateto opuesto va a ser este, el que esté opuesto al ángulo, ¿verdad? Entonces les decía, a la medida del cateto opuesto sobre la medida de la hipotenusa. Es decir, que si nosotros tenemos una determinada medida para el cateto opuesto y para la hipotenusa, su razón o su división va a ser igual al seno del ángulo. Las otras operaciones trigonométricas presentan una expresión similar. Voy a pasar en limpio lo que tenemos. Seno de alfa es entonces cateto opuesto, lo voy a abreviar como CO, sobre la hipotenusa, que lo voy a abreviar como la H. El coseno de alfa también, por ejemplo, va a ser la medida del cateto adyacente, es decir, uno de los lados que forman el triángulo,
sobre nuevamente el valor de la hipotenusa. Entonces vamos a tener al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y por último vamos a tener a la tangente. Supongamos nuevamente la tangente del ángulo alfa va a estar dada por el cateto opuesto sobre la medida del cateto adyacente. Para la tangente no utilizamos a la hipotenusa, usamos a los catetos nada más. Pero no se desesperen con todo esto, permítanme borrar acá, no se desesperen con todo esto, porque hay una palabra que nos sirve de mucha ayuda para recordar todas estas razones trigonométricas. Voy a marcar otra vez el triángulo rectángulo. Voy a marcar el ángulo alfa. Y les voy a explicar de qué se trata esta palabra. La palabra en cuestión es SOHCAHTOA. No traten de buscarla en un diccionario, no es una palabra maorí o alemana, no. Es una palabra que simplemente nos sirve de ayuda para recordar a las distintas relaciones o razones trigonométricas. A la palabra SOHCAHTOA la vamos a dividir en tres partes. La primera, SOH, va a significar, la S es de seno. Y la O y la H, la O va a ser de cateto O opuesto, la O de opuesto, y la H de la hipotenusa. Es decir, que el seno va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. La segunda parte de la palabra, K, nos encontramos con la C, que representa coseno, y la A y la H, al igual que con la primera parte de la letra, de la palabra, perdón, la A va a ser de cateto adyacente y la H de la hipotenusa. Es decir, que el coseno va a estar dado, el coseno de un ángulo, ¿verdad? Va a estar dado por el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y por último, creo que estaría de más explicarlo, porque ya se deben haber dado cuenta, nos encontramos con la T de tangente y la O y la A de cateto opuesto, la O de opuesto, sobre cateto adyacente, con la E de adyacente. Y esta es una buena forma de recordar las distintas razones trigonométricas que nos da un triángulo rectángulo. SOHCAHTOA. No se lo olviden. Vamos a ver cómo funciona un poco esto. Vamos a suponer que nuestro triángulo rectángulo tiene una hipotenusa que vale 10 y que el ángulo alfa es de 25 grados. Entonces nos pide que averigüemos el valor de el lado este, el cateto este, y de este cateto. A este lo vamos a llamar A y a este lo vamos a llamar B. Para averiguar el valor de A, que es el cateto opuesto a alfa, vamos a hacer seno de alfa sobre cateto opuesto sobre hipotenusa. Seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Reemplazamos los valores que tenemos y resolvemos. Seno de 25 grados es igual cateto opuesto, que es A, sobre hipotenusa, que es 10. Y esto lo resolvemos como una ecuación conocida. Si voy al costado, nos va a quedar 10 por el seno de 25 grados, que es igual a A. Para resolver el seno de 25 grados vamos a utilizar a la calculadora. Y hacemos entonces el seno de 25 por 10,
y nos da un total de 4,22 aproximadamente. Es decir, que el valor de A es de 4,22, la medida del lado A. Y para calcular la medida del lado B, no quiero borrar el dato que ya tenemos de A, hacemos el coseno. Coseno de alfa va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Reemplazamos los valores, alfa es 25 grados, el cateto adyacente es B y la hipotenusa es 10. Nuevamente, como en una ecuación normal, resolvemos y esto nos va a dar un total, calculando el coseno con la calculadora, nos da un total de que el lado B mide aproximadamente 9,05. Y de esta forma pudimos obtener la medida de A y de B, la medida de los distintos catetos, con la ayuda de las razones trigonométricas.